El 27 de julio de 1977 era invierno en Argentina. ¿Recuerdas si hacía frío? Sí, hacía bastante frío. Ese día fuiste a comer a casa de tus suegros, Catalina y Santiago, que se habían quedado al cuidado de tu hijo de 10 meses. De repente golpearon en la puerta. ¿Quién fue a abrir? Fue a abrir mi suegro y entonces le dijeron que me venían a buscar a mí. ¿Quién te iba a buscar? Le dijeron que había habido un accidente de tráfico. Él preguntó por qué y le dijeron que había habido un accidente de tráfico y que habían atropellado a Silvia, a mi mujer Silvia, a pocas calles de distancia y que estaba mal herida. Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos. Juntos en su radio de acción. Mario Jaime Zarenciansky Siroski, buenas tardes, bienvenido a Nos Vamos de este Mundo. ¿Quiénes eran en realidad los que estaban golpeando en la puerta de tus suegros? En realidad después nos enteramos de que eran paramilitares, o sea, militares disfrazados de civil. ¿Qué sucedió durante los minutos siguientes? Durante los minutos siguientes mi suegro entró para avisarme eso y para que me preparase. Yo salí y entonces cuando salí un poco como que me di cuenta de que era un engaño e intenté volver diciendo que quería ir a buscar el abrigo porque hacía frío. Y cuando me di vuelta para ir a buscar el abrigo, con un arma me pegaron en la cabeza, con lo cual me hicieron sangrar y casi me hicieron tambalear para caerme. Y entonces me cogieron y me arrastraron hasta un coche que estaba aparcado en la acera. Me metieron dentro de ese coche, en la parte de atrás. ¿Y pudiste despedirte de tu hijo? No pude despedirme de nadie. Ese coche era un Ford Falcon de color verde, los famosos Ford Falcon de color verde. Efectivamente, era un Falcon de color verde, de los que usaban los paramilitares para secuestrar a la gente. Me metieron en el suelo de la parte posterior y ellos se sentaron en esa parte posterior con las botas arriba de mi cuerpo. ¿Pensabas en algo? Pensaba que me podía ocurrir cualquier cosa y que no volvería a salir con vida. ¿Rezaste? No, porque no era creyente ni soy creyente. 27 de julio de 1977. Desde hacía un año imperaba en Argentina una dictadura militar. Naciste en Córdoba, en octubre de 1943. Eres judío, hijo de judíos, nieto de judíos. Argentina es en el siglo XX tierra de acogida de judíos que huyen del hambre en Europa y de los pogrom, matanzas contra los judíos que se repiten durante la primera mitad del siglo. Tu padre nació en la actual Moldavia. Tus abuelos maternos eran de Ucrania. Sí, eran de la ciudad de Kishinev, que actualmente es la capital de ese nuevo estado constituido que es Moldavia, pero que en esos momentos era Rumanía. No se había aún desprendido Moldavia de Rumanía. Y parece que durante bastantes generaciones eran de esa ciudad, aunque en el pasado podían haber sido de Lituania. Yo he dicho que eres hijo y nieto de judíos, pero me imagino que eres bisnieto, tataranieto, Sí. que sois una familia... Una familia pura de judíos, siempre constituida por
la raza hebrea. Que viajan a Argentina por necesidades de... Bueno, huyendo, creo. Huyen de dos cuestiones. Huyen por un lado del hambre y por otro lado de los pogroms. Los pogroms eran las persecuciones específicas que había contra los judíos, de los cuales mi familia había sufrido un pogrom muy intenso en el año 1905, y por otro lado el hambre era algo muy específico, no porque fuera una zona pobre, porque Ucrania era la parte más fértil, más rica de Europa, como ahora recién se está dando a conocer por la población europea que no lo sabía, sino porque había determinados periodos en la historia de Ucrania en donde los soldados del zar se apoderaban absolutamente de todas las cosechas que se producían y no dejaban ni siquiera para comer lo más mínimo o básico a la población. El pogrom de 1905 es el que se refleja en el acorazado Potemkin, en la película, si no me equivoco, en la película de Einstein. Seguramente sí. En octubre de 1943, cuando tú naces, la Alemania de Hitler ya ha exterminado a cientos de miles de judíos. En Argentina, los altos mandos oficiales, militares, incluido Perón, ven con buenos ojos el nazismo. ¿Recuerdas la primera vez que tuviste conciencia de qué significaba el antisemitismo? Sí, lo tengo muy presente. Tendría alrededor de unos 5 años y tenía un íntimo amiguito. Mi mejor amigo era un niño inglés de una familia inglesa que vivía a 50 metros de mi casa, en otra casa, eran casas bajas, y resulta que este niño inglés era hijo del cónsul de Inglaterra en la ciudad de Córdoba. Y yo no podía ir a su casa y no sabía por qué nunca podía ingresar a su casa. Y en una oportunidad que los padres no estaban de viaje, el niño me llevó a su casa, pude ingresar y con sorpresa vi que tenía unos juguetes maravillosos que ningún niño en Argentina de esos momentos tenía, claro, porque ellos los recibían por valija diplomática. Y ahí me enteré que no podía entrar porque era judío yo. Los padres eran ingleses y a pesar de ser ingleses eran pro-nazis. ¿Y descubriste que en casa había alguna simbología, había algo que te hizo pensar que ellos eran...? No, me enteré porque tenían incluso una mucama que era una negra que estaba vestido de blanco siempre, no existían negros en la Argentina, y a través de los relatos esta negra me contó que yo no podía entrar porque era judío. De niño estudiaste en el primer colegio hebreo de la ciudad de Córdoba. ¿Qué aprende un niño judío en una escuela hebrea? Era el primer colegio hebreo integral de la República Argentina. Se había constituido especialmente como integral, o sea que impartía las clases que se imparten en cualquier colegio, las clases oficiales de cualquier colegio, y a la par también clases especiales de hebreo, horas específicas de hebreo, de historia, literatura, cultura hebrea. Pero un colegio laico, ¿no? No un colegio religioso. Hay muchas maneras de ser judío. ¿Cuál era la que predominaba en tu familia? En mi familia y en general en la ciudad de Córdoba, el 98% era un judaísmo laico, donde se respetaban las fiestas y las comidas por un tradicionalismo secular, pero la gente no era, digamos, especialmente devota. Era un judaísmo cultural más que religioso. Era un judaísmo sobre todo de pueblo, lo que hoy se conoce
como de pueblo. ¿Y ¿no? tú te sentías identificado con ese judaísmo? Totalmente, hasta el día de hoy totalmente, sí. En 1960, el Mossad, los servicios de inteligencia israelíes, encuentran a Adolf Eichmann, uno de los mayores responsables del Holocausto, lo encuentran en Argentina. Eichmann se había escapado de la justicia internacional, vivía en Argentina con identidad falsa, lo encuentran y lo secuestran para llevarlo a Israel a ser juzgado. Juicio que acabará con una pena de muerte y con ahorcamiento. 1960, tú tienes 17 años. ¿Qué sentiste al conocer la noticia? Bueno, sentí por una parte una alegría muy grande en el sentido de que era una oportunidad de producir justicia, de que iba a haber un juicio en que se lo iba a juzgar a este señor, no con un afán de venganza, sino con realmente un sentimiento de responsabilidad, de que toda persona debe ser responsable por los actos que ha cometido durante su vida. Y eso me pareció lo más importante del apresamiento de Eichmann. ¿Y cómo se vivió en tu familia? Se vivió con este mismo tipo de alegría. Fue muy casual que lo descubrieron porque justamente era el cumpleaños de la mujer de él y él vino con un ramo de flores ese día a su casa, volvió con un ramo de flores y eso le confirmó a los servicios de inteligencia israelíes de que era él y no otra persona. ¿Cómo respondió el gobierno argentino a ese secuestro? El gobierno argentino cortó las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. ¿Y hubo una represión contra los judíos? Sobre todo lo que hubo eran que se incentivaron las bandas de delincuencia antisemita y las bandas pro-nazis, produciendo atentados contra la colectividad judía, en los cementerios judíos, en los colegios judíos o contra personas judías, y fue muy sonado el caso de una muchacha muy jovencita que se llamaba Sirota, y a esta chica Sirota le tatuaron con un cuchillo en la piel, en la cara, una svástica en la frente. Tus padres fueron prósperos comerciantes en la ciudad de Córdoba. ¿Pensaste alguna vez ser comerciante? Sí, en una oportunidad cuando llegué yo en Argentina era catedrático en la universidad, soy abogado y como catedrático ejercía, tenía 2 cátedras, una de Derecho y otra de Políticas Sociales del Estado. Y cuando vine a vivir a España, traté de continuar con lo que hacía en Argentina, sin embargo no pude porque en la Universidad de Santiago de Compostela me exigieron trabajar durante 2 años gratuitamente y yo no podía trabajar gratuitamente porque tenía que mantener una familia con 2 hijos. Y entonces me vi obligado a trabajar como comerciante. Acabas de dar un salto de 30 años. Vamos despacio, Mario. Volvemos a 1960. En ese momento no piensas ser comerciante. En ese momento eliges estudiar Derecho. Acabas de contarlo. Cuando elegiste estudiar, ¿imaginabas Derecho en la Universidad Pública de Córdoba? ¿Imaginabas que acabarías defendiendo a los pobres del país y a los perseguidos? Cuando comencé a estudiar Derecho, no, porque todavía no tenía inquietudes políticas que después me fueron naciendo, poco a poco se me fueron desarrollando, pero ocurrió un hecho muy importante que fue que hubo una dictadura militar
no la tan sonada y tan conocida aquí, que fue la de Videla, sino una anterior, que fue la dictadura militar de Onganía. Y este militar cerró la universidad, cerró todas las universidades del país para no verse acometido por las resonancias universitarias antimilitares. Y entonces se decidieron varias acciones frente a este cierre. Eso es 1966. Sí. En ese año apareces en las portadas de los periódicos sensacionalistas, fotografiado junto a la imagen de Cristo. ¿Qué habías hecho para acabar en semejante compañía? Efectivamente, porque entonces un grupo de universitarios, sobre todo del peronismo cristiano, efectúan en una iglesia de la ciudad de Córdoba una huelga de hambre, que era un método de lucha novedoso. Y yo estaba tan sensibilizado por el cierre de la universidad, me parecía una injusticia tan grande, que voy a esa iglesia y solicito si me puedo integrar, aunque no soy cristiano y soy judío, si me puedo integrar en esa lucha, a lo cual se me autoriza. Y entonces paso a integrarme a esa huelga de hambre. Eres judío y eres ateo. Judío y ateo, efectivamente. ¿Cómo acaba esa huelga de hambre? Bueno, esa huelga, por ejemplo, yo estuve 13 días de huelga de hambre. Se nos va haciendo, teníamos 2 veces por día control médico porque solo podíamos ingerir 3 cosas, que era té, café y mate. Y no teníamos ningún elemento sólido, y entonces los médicos nos controlaban 2 veces por día, y en la medida en que ellos notaban que podía haber problemas médicos, nos retiraban de la huelga. A mí me retiraron al 13º día, y los que más duraron unos 20 días, hasta que se concluyó totalmente la huelga. ¿Y después de esa huelga? Después de esa huelga, yo en lo personal decido viajar a Israel para conocer Israel que no conocía. ¿Es una decisión tuya o es una decisión familiar? Es una decisión mía el viajar, pero consentida por la familia. Y a nivel político, después que parto, me entero que en general la gente de la huelga y otra gente hacen una caminata desde Córdoba a Buenos Aires, que es larga, es de 750 kilómetros. Tú te vas a quedar en Israel durante un poco más de un año. Eso quiere decir que te sorprende la guerra de los 6 días mientras estás allí. Efectivamente. ¿Qué significa esa guerra para un judío? Bueno, fue una guerra muy sorpresiva por lo rápido que fue, por lo fugaz que fue, porque se inició la guerra contra 5 países vecinos, limítrofes, y la guerra comenzó, nos despertaron las alarmas antiaéreas como a las 5 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, y todos los civiles que estábamos en un kibutz nos pusimos a cavar trincheras, porque digamos que los tractores del kibutz estaban movilizados. Entonces las trincheras había que cavarlas con palas a mano. Pero como a las 12 del mediodía nos vinieron a avisar que prácticamente estaba destruido toda la aviación de todos los países limítrofes, prácticamente estaba destruida. Y yo no lo creía, como los demás no lo creíamos. No pensábamos que desde las 4 de la mañana hasta las 12 del mediodía se había podido destruir, porque eran cientos y cientos de aviones que tenían los países limítrofes. No podíamos creer que había sido algo tan rápido. Y gracias a eso se ganó la guerra.
Guerra que tú vives, lo acabas de decir, en un kibutz. Efectivamente, en un Voy a kibutz. preguntarte qué es un kibutz. Este era un kibutz marxista-leninista. O sea, era un kibutz, era una cooperativa de producción donde todos los medios de producción y todo lo que se producía era colectivo y se repartía por igual entre todos los integrantes de ese establecimiento. Cuando sales del kibutz, ¿ya eres marxista? Era un kibutz grande, tenía unas 1.500 personas que vivían en él. ¿Y cuando sales marxista? Yo no salgo marxista porque no entiendo tanto la ideología en sí del marxismo, pero sí salgo muy inclinado a la idea del kibutz, de vivir colectivamente y del buen funcionamiento colectivo, que también tiene, que no todo es perfecto, porque también tiene gente, digamos, que se aprovecha o que intenta trabajar menos que otros. Hay también problemillas, ¿no? Pero es el sistema marxista más democrático que existe o que ha existido en la sociedad. Y es tu toma de conciencia política. Digamos que se inicia ahí mi toma de conciencia política. 1967, regresas a Argentina, eres abogado y ya empiezas un trabajo social y político. Te incorporas a la organización de lucha por la salud. ¿Quiénes integráis esa organización? Sí, se llama el Movimiento de Lucha por la Salud. En realidad es un grupo de gente, sobre todo de profesionales, integrados por médicos, aunque también tiene arquitectos, tiene otros tipos de profesionales, o como en mi caso abogados, y que básicamente tratan de modificar la situación en las villas de emergencia, que es lo que acá se conoce como chabolas, o barrios de obreros muy precarios. O favelas en Brasil. O favelas en Brasil, sobre todo a través de la educación para los analfabetos, con métodos como el que propugnaba Paulo Freire, de alfabetización a esta gente. Hay una canción que es casi un himno en América Latina, Los techos de cartón, de Alí I, compuesta por Alí I. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón, qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que es mucho el sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Esto eran las villas, imagino. Qué bonito, ¿no? Qué bonita canción. ¿Y en las villas conoces a Silvia Montserrat? En las villas conozco a Silvia Montserrat, que será mi mujer hasta el día de hoy, sí. ¿Cómo era la Silvia de principios de los 70? Bueno, ella era estudiante de arquitectura, así como yo estaba estudiando abogacía en el comienzo, y los dos teníamos inquietudes políticas, pero muy incipientes. Aún no estábamos, digamos, muy consolidados o muy formados en las ideas que teníamos. O sea que estábamos bastante parejos en ese sentido. Y además de esa incipiente conciencia política, social, era divertida, era
Sí, era divertida, le gustaba mucho las fiestas, le gustaba mucho el baile, era profesora de baile, era, era profesora de baile folclórico. ¿Tenía algo de española? Y venía de un hogar muy español, en donde se respetaba mucho lo español y donde en las cenas, en donde por lo general eran cenas integradas por españoles y sobre todo por catalanes, terminaban siempre cantando las canciones de la Guerra Civil Española. Por esa época viajas por Latinoamérica. ¿Cómo viajas? En esa época, con mi pandilla, comienzo a viajar por Latinoamérica en viajes a dedo, como mochilero. Pero iniciamos una modalidad que hoy no se podría reproducir, consistía en ir a los aeropuertos, y en los aeropuertos no había ningún impedimento, ni había policía de seguridad, ni guardias, nada. Entonces, directamente podíamos acceder al avión o a la avioneta que estaba por partir, y entonces hablábamos con el piloto de la avioneta o del avión para preguntar hacia dónde viajaba. Y en función de eso le preguntábamos si nos podía llevar a toda la pandilla, y cuando nos podía llevar, ahí íbamos. De esa forma, por ejemplo, fuimos desde Córdoba hasta Brasilia, que aún no estaba concluida de construir, y a otras ciudades. Esa película todavía no está hecha, la de la juventud latinoamericana viajando a dedo en avión. ¿Qué descubres en esos viajes, Mario? Bueno, voy descubriendo por un lado la diversidad del mundo, la heterogeneidad, pero por otro lado las problemáticas comunes que tienen todos los países. Y por otro lado la necesidad que existe de un accionar común en función de principios éticos y de valores morales, porque si no tampoco se puede avanzar en la transformación real, como es lo que vemos que está ocurriendo hoy. Y en 1972 vives unos meses en el Chile de Salvador Allende, presidente socialista del país en ese momento. Vives y desarrollas una fértil labor editorial. ¿Son libros de carácter político? Sí, fueron unos pocos meses, pero muy fructíferos, en el sentido de que era la adaptación de los libros, transformación de los libros de Marta Harnecker para aplicar sus manuales sobre el marxismo a la realidad argentina. Los traducís, los adaptáis, adaptados a la imprimís Argentina. Y editáis, sí, y distribuís. Sí. A la vuelta de Chile te desempeñas como profesor de política social del Estado en la Facultad de Derecho, como abogado laboralista, empiezas a trabajar. Te vas a vivir con Silvia Montserrat un 11 de septiembre de 1973. Te vas a vivir, no os habéis casado todavía. ¿Te acuerdas cómo fue la celebración? Justo nos vamos a vivir y es justo el día de la caída de Salvador Allende. Es un 11 de septiembre. Y entonces, en realidad, nos juntamos y inmediatamente se empieza a convocar a una concentración por respaldo a Salvador Allende. Aplazaste la celebración. Sí. ¿Creíste en aquellos días de militancia y de amor que la revolución era posible? Nosotros, con Silvia y con el grupo que integrábamos, pensábamos que la revolución era posible, pero que no era inmediata,
que no era para el día de mañana, al revés de la mayoría de los grupos o de los grupos más importantes argentinos, como era el PRT o el ERP o Montoneros, que creían que estaba a la vuelta de la esquina la toma del poder. Esos grupos pensaban que la toma de conciencia estaba muy desarrollada en la población y que aceptaba la población esa toma de poder para el día de mañana. Nosotros no, discrepábamos con esto, pensábamos que faltaba mucho. Los años que separan ese día en el que os vais a vivir juntos de la fecha del golpe de Estado, son 3 años, del golpe de Estado de la Junta Militar Argentina, se suceden en el gobierno primero Perón y a su muerte su viuda Isabel. Es un tiempo de violencia, de terror. ¿Se presentía la llegada de la dictadura militar? Es un tiempo de violencia, de terror pavoroso, donde todos los días hay asesinatos propiciados por el secuaz de Isabelita de Perón, que se llama López Rega, un siniestro criminal tenebroso que todos los días ejecuta en los puntos más diversos del país secuestros y crímenes. Y sí, todo esto presagia que puede haber un golpe de Estado. Va propiciando la idea de que es factible el golpe de Estado, como realmente después se verá que... Golpe de Estado que es en 1976. Sí. Durante el 24 de marzo, que dentro de unos días es el aniversario, el nuevo aniversario. Durante el primer año de... La próxima semana, ¿no? Perdón. Durante el primer año de esa dictadura, además de profesor, de abogado laboralista, de abogado en las villas, asistes como abogado a las familias de los desaparecidos. ¿Qué apoyo les das? Sí, esta quizás era mi principal labor. Consistía en redactar para las familias de los desaparecidos el habeas corpus, que es un pedido formal jurídico pidiendo se averigüe dónde puede estar el cuerpo o la persona del desaparecido, para que la policía o el juez informen o averigüen si pueden dar con el paradero de este desaparecido. Entonces mi labor consistía en redactarle, porque los familiares de desaparecidos que pertenecían a un partido político tenían quien les redactase los habeas corpus, pero quienes no eran de ningún partido no tenían quien les redactase, y ahí me encargaba yo. Pero yo no iba al juez o a la policía, porque si lo hubiese hecho inmediatamente yo era el desaparecido. Yo lo redactaba y el familiar lo llevaba. De hecho, la revista española Interview, a finales del 77, ya cifra en 30.000 los desaparecidos durante el primer año de dictadura. ¿Pensabas que el siguiente ibas a ser tú? Bueno, siempre teníamos la duda y siempre teníamos el presentimiento de que podíamos caer o no. Todos teníamos la idea de que podíamos caer, pero al mismo tiempo no nos permitíamos dejar la importante labor que estábamos haciendo como para huir, digamos, y dejar a la gente sin ayuda, sin apoyo. 27 de julio de 1977, ya nos ha relatado el momento del secuestro. Digo secuestro porque no es una detención. No es una detención, fue un secuestro, una desaparición que estuvimos hasta enero del 78, o sea, 5 meses totalmente desaparecidos, por el cual pasamos por 2 campos de concentración diferentes. El primero que llegas es el de La Perla. El Ford Falcon verde se detiene en el campo de
detención clandestina, creo que es la denominación, de La Perla, donde Silvia, si no me equivoco, ya está detenida desde hace unas horas, porque ya la han detenido unas horas antes. ¿Cuándo o cómo sabéis que estáis los dos a metros de distancia, que estáis los dos en el campo? ¿Ese mismo día o tardáis en saberlo? Sí, a las pocas horas ya nos enteramos, sí. Tus secuestradores saben que eres judío. ¿Hacen alguna diferencia contigo por serlo? Sí, efectivamente me dan un tratamiento especial, discriminatorio, racista, porque ellos se dieron cuenta en el acto porque yo tenía una biblioteca general y tenía en especial toda una estantería dedicada a la temática judía, que ellos lo advierten, lo notan, porque en casa nos secuestran. Además de secuestrarnos a nosotros como personas, nos secuestran la ropa, toda la ropa nuestra, la ropa de nuestro bebé que tenía 10 meses, los medicamentos que teníamos, las bebidas, todo lo que encontraban se lo llevaron. Y entonces también se llevan todas las fotografías, las libretas, con direcciones, todo, y también muchos de los libros. Y esos libros que se llevan, muchos son de contenido judío, entonces se percatan perfectamente bien que soy judío. Unos militares que han demostrado durante todo el siglo XX que son antisemitas, cuando no directamente pronazis. Ellos te interrogan, quieren saber algo sobre tu entorno judío, quieren... Entonces, ellos deciden llevarme a una habitación especial donde estoy, porque yo estaba inicialmente, como todos los demás, en un hangar o en un galpón, tirado en el suelo, con las manos atadas por detrás en la espalda y los ojos con un antifaz, completamente ciego, sin poder ver nada. Pero me sacan de ahí, me llevan a una habitación totalmente vacía, donde solo hay una mesita con una máquina de escribir de las antiguas Olivetti, muchas hojas de papel. Y me dicen que han advertido que soy judío, que estoy muy informado del tema judío y que tengo que escribir un informe sobre todo lo que sé de judaísmo. Y entonces me pongo a escribir ese informe que me piden, pero yo en realidad de todos los judíos tenía una información muy vaga, muy general, y escribo generalidades, que es lo que sé. Por ejemplo, que la sinagoga funciona los viernes a la noche, donde los judíos van a ejercer los oficios litúrgicos, ese tipo de generalidades. Entonces vuelven a los 3 días a ver qué es lo que escribí, se llevan el informe y después de 24 horas vienen y me lo tiran en la cara y me dicen que lo han leído y que el general en jefe del tercer cuerpo de ejército, que es donde yo estaba, que es Luciano Benjamín Menéndez, lo ha leído y que es indignante, que no he contestado nada importante y que por lo tanto me van a dar un tratamiento especial. Y entonces a partir de ahí me llevan todos los días por la mañana y por la tarde, 2 veces por día, a otra habitación donde tengo que desnudarme totalmente y donde me rodean, solo me dejan la venda en los ojos, no veo nada, y me rodean un montón de militares o paramilitares que todos me pegan con los bastones y con las botas y me dan una paliza por la mañana y otra por la tarde donde me rompen varias costillas con esas palizas.
Bueno, y así no recuerdo si unos 15, 20 días, cuántos días fueron. Conociendo la perversión del lenguaje que utilizaban, ¿te acuerdas cómo llamaban a estas sesiones? Tenían un nombre, te decían. Sí, de reeducación, sí. ¿Aprendiste? Bueno, no sé qué es lo que uno va aprendiendo en la vida. De La Perla, del campo de detención clandestino de La Perla, te trasladan a otro campo de detención clandestina que es el de La Ribera. También trasladan a Silvia. Y de allí a la cárcel San Martín de Córdoba. Llegar a la cárcel... Sí, de Barrio San Martín. El barrio sí. San Martín. Llegar a la cárcel, lo dicen muchos detenidos, muchos desaparecidos en aquel momento, llegar a la cárcel era una especie de salvación. Sí, era una especie de salvación, pero tampoco había una garantía total, porque de la cárcel sacaron a muchas personas para matar. De la cárcel sacaron a unos 30 que ya estaban reconocidos, que no estaban desaparecidos, sino que ya estaban reconocidos, y les aplicaban la ley de fuga, que decían que al sacarlos y al intentar trasladarlos, intentaron fugarse, y entonces en ese proceso de fuga hubo que reprimirlos. ¿Cómo era el día a día en la cárcel? El término que se usa es neutralizarlos, no sé si sabes. No. Fueron neutralizados. ¿Cómo era el día a día? No se usa el término... ¿Qué hacías? Se los mató, se los reprimió. Se usa el término, es importante saberlo, se usa el término fueron neutralizados. ¿Qué hacías día a día? ¿Leías, escribías? ¿Con quién convivías? En la cárcel no se podía ni leer ni escribir porque teníamos un confinamiento total. O sea, solo se nos podía introducir 5 elementos que eran, por ejemplo, la toalla, papel higiénico, jabón. Eran 5 elementos nada más, y fuera de eso teníamos todas las ventanas clausuradas con ladrillos. No teníamos ni sol, ni sabíamos si era de día o de noche. Vivíamos en celdas, pero las celdas, llegamos a ser 16 en la celda en que yo vivía. Era una celda pequeña, vivíamos 16 hacinados, y para hacer las deposiciones, por ejemplo, se nos proveía de una lata de aceite de 5 litros, donde teníamos que turnarnos para prestarnos la lata para hacer las deposiciones. No podíamos ni ir al servicio, como quien dice. Tú entras en la cárcel con una Biblia. Bueno, eso en la otra. En el último traslado, que es a la cárcel de La Plata. De La Plata, sí. En la segunda cárcel ahí se me autoriza a tener una Biblia. Segunda cárcel y cuarto sitio de detención. Sí. ¿Donde vas a pasar más de 3 años? Más de 3 años, efectivamente. En total estuve detenido 6 años, pero nunca tuve ningún proceso, ninguna acusación, ninguna causa abierta, absolutamente nada. Siempre estuve totalmente en el aire, solo a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. A la salida de la cárcel tienes que decidir con Silvia si te exilias en España, donde ella está viviendo, o si ella regresa a Argentina. Ella regresa a Argentina. Sí, ella regresa a la Argentina porque decidimos, una de las cosas que decidimos es hacerle juicio a los militares. Yo con Silvia y un grupito muy pequeño, que éramos unos 15, 16 expresos, de miles que pasaron por La Perla, La Ribera y estas cárceles, iniciamos el primer proceso contra los militares, la primer querella de todas contra los militares del Tercer Cuerpo de Ejército, porque todos los otros miles de expresos no se animaban. Y nosotros fuimos los primeros
que después se sumaron a otras querellas y todo eso eclosionó en lo que se llamó la mega causa del tercer cuerpo de ejército, que terminó condenando a este general Lucio Benjamín Menéndez y a la plana mayor del ejército de Córdoba de esa época a condenas definitivas de prisión de por vida. ¿Cómo reciben los militares esa primera querella? Pero esa primer querella la reciben con mucha bronca. Entonces, por una parte, nos citan a los 16 a ir directamente al tercer cuerpo de ejército, a la sede del ejército, a cada uno por separado, en horarios separados, y nosotros la verdad que fuimos con muchísimo miedo, porque eran meses después de haber salido de la prisión. Entonces fuimos con el gran temor de no saber si volvíamos a salir de ahí o se nos aplicaba la ley de fuga y se nos neutralizaba definitivamente. Y por otra parte, a partir de ahí y durante 6, 7 años, fuimos permanentemente vigilados por estos militares, con militares de civil que nos golpeaban la puerta de la casa, nos llamaban con llamados anónimos por teléfono, o increpaban a la mujer que atendía a nuestros hijos, que los llevaba al colegio, diciéndonos que que dejásemos de accionar contra los militares porque íbamos a ser nosotros liquidados. Tanto nosotros como nuestros hijos íbamos a sucumbir. Y son esas amenazas, es esa violencia la que os decide, en torno a 1988, es la que os decide a venir a vivir a España. Efectivamente, finalmente, cuando vimos que ya estaba todo encaminado y ya estaba adecuadamente seguro, digamos, el proceso contra los militares. Por otra parte, Silvia había quedado embarazada y había tenido su segundo embarazo, del cual nace nuestra hija Ana Yael. A partir de eso decidimos que ya estábamos libres de todo esto y que podíamos darnos un respiro y venirnos a iniciar una nueva vida en España. El capítulo de España creo que merecería un programa aparte. Simplemente, si nos confirmas que en España cambió radicalmente tu vida. Efectivamente, cambió nuestra vida porque fue una vida de tranquilidad, una vida de, digamos, pacífica, donde nos pudimos, no es que no tuviésemos conflictos, pero hemos tenido los conflictos cotidianos, pero no los conflictos políticos, y hemos podido apreciar la política desde otro ángulo, desde otra óptica diferente a la que veíamos en aquel entonces. En España sí que te haces comerciante. Sí, en España forzado nos hace... Un comerciante excepcional, un comerciante sí, que ha dejado recuerdos en Galicia, en La Coruña, en Vigo, en Barcelona. Lo dicho, eso será otro programa. Muy bien. De Nos vamos de este mundo. En ningún momento abandonas tu empeño. La querella de 1983 no prospera, lo hemos comentado ahora mismo, pero la megacausa se inicia en 2012, concluye en 2016. Está perfectamente documentada. Quien quiera acceder, aparecen vuestros nombres, vuestros apellidos, los cargos, aparece quién son los considerados culpables. Está todo en público, hecho público por el gobierno argentino en Internet. La sentencia, yo creo que fue... Bueno, no tengo por qué creer nada, no tengo por qué opinar. ¿Fue una sentencia justa? Sí, fue totalmente justa. O sea, Argentina tiene el mérito de haber sido el país que más justicia provocó en el tema de violación de los derechos humanos. Ni los
juicios de Nuremberg fueron tan abundantes y tan, digamos, copiosos como fueron los de Argentina, que aún no han terminado, aún se siguen produciendo juicios en Argentina porque aún están pendientes los juicios a la Iglesia y a las industrias y comercios que apoyaron la represión militar. Y por otra parte, hay países como España que aún no han iniciado una etapa como la que se inició en Argentina con este tipo de juicios. Ahora que citas a España, ¿tú qué sientes cuando te enteras de que López Rega y muchos de los fundadores de la AAA, que fue un grupo de una violencia inusitada, qué sientes cuando te enteras de que encuentran refugio, incluso apoyo y algo más que refugio y apoyo en España? Sí, o sea, los delincuentes estos tienen todo organizado a nivel mundial para moverse y saber dónde encontrar refugio, como lo puede tener hoy Putin, que sabrá dónde tiene sus refugios para el día de mañana, o otros delincuentes como Putin o como López Rega. Son todos de la misma calaña, son todos criminales porque todos tienen violación a los derechos humanos. Y encuentran refugio, apoyo y trabajo en círculos muy importantes de España, no solo en el último año de la dictadura, sino durante los primeros años de la democracia. Por supuesto que sí. Creo que eso es otro programa también, se nos van sumando. Voy a leer un texto, Mario. Antes hablábamos de Eichmann. Voy a leer un texto de Hannah Arendt en el libro que le dedica a Eichmann y el Holocausto. Dice Hannah Arendt, el libro lo escribe ella en 1963, son las actas del juicio que asiste al juicio. Asiste como periodista, como corresponsal. Dice Arendt, es propio de la naturaleza humana que todo acto ejecutado una vez e inscrito en los anales de la humanidad siga siendo una posibilidad mucho después de que su actualización haya pasado a formar parte de la historia. Jamás ha habido castigo dotado del suficiente poder de ejemplaridad para impedir la comisión de delitos. Contrariamente, sea cual fuere el castigo, tan pronto un delito ha hecho su primera aparición en la historia, su repetición se convierte en una posibilidad más probable que su primera aparición. Ya dicho, el texto está escrito en 1963 y Arendt anuncia que cada vez será más fácil acabar violentamente con la vida de las personas. Y termina el párrafo diciendo que esta certeza, que cada vez va a ser más fácil, debería ser suficiente para inducirnos a temblar. Estamos en marzo de 2022, Rusia ha invadido Ucrania, tenemos que ponernos a temblar. Yo creo que sí, que tenemos que ponernos a temblar, sí. Mario, habitualmente terminamos estas entrevistas con un listado de palabras que proponemos para el comentario o el silencio. Hoy queremos cerrarla de otra manera, casi cerrarla. Queremos que nos digas los nombres, apellidos, apodos de compañeras, compañeros, amigos, amigas tuyos que sufrieron secuestro, tortura, violación, desaparición, homicidio, los que recuerdes. Bueno, por ejemplo, está el caso de Pinto, que era de la ciudad de Río Cuarto, un profesor universitario que terminó muerto, pero muerto en la cárcel por las palizas que le causaron los carceleros. El caso de Andelmatten,
otro compañero que también pasó muchos años en prisión, también unos 6, 7 años, y que su compañera nunca apareció. El caso de de Novillo Corbalán, el caso de la Susana Barco, que era decana de la Facultad de Educación, el caso de las profesoras del IMAF que están desaparecidas hasta el día de hoy sin saber qué fue de ellas. Bueno, son muchos los casos. Mario, ¿la vida merece la pena? Claro, es lo único que tenemos y claro que merece la pena con todos los riesgos que tiene. Este programa de Estación La Cala se llama Nos vamos de este mundo. ¿Dónde nos vamos? Bueno, no sabemos. Lo único concreto que sabemos, en mi caso, es que nos vamos a un cajón bajo tierra. Y de ahí no sabemos nada más, porque después de la muerte no sabemos nada, nadie ha vuelto de la muerte. Anunciamos ya que van a ser 2 entrevistas. Esta es la de Mario y va a haber una entrevista con Silvia Montserrat a la que hemos nombrado abundantemente durante esta entrevista. Mario Zareceansky-Sirotsky, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Es muy grato, una hermosura haber contado con este reportaje de La Cala, porque La Cala es mucha humanidad. Gracias. Nos vamos de este mundo es un programa de Estación La Cala. Han escuchado a Mario Zareceansky entrevistado por Grasa Toro. En la realización técnica, Ana Mareca. Dirección, Grasa Toro. Grabado en Barcelona, España, 18 de marzo de 2022. Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos. Juntos, en su radio de acción.